Entonces Sarai dijo a Abraham: ¿Ya ves que el Señor me ha hecho estéril? Te ruego que te unas a mi sierva, quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió el dicho de Sarai. Dios había sido claro con Abraham que él tendría un hijo con su esposa Sara. Sin embargo, pasó el tiempo, pasaron los años y esto no sucedía, la promesa del Señor no se cumplía. Pero era el deber de Abraham y de Sara, era el deber esperar. Eso nosotros también necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender a esperar en las promesas del Señor. Estamos en el libro de Génesis capítulo 16, versículo 1. Acompáñenme. Génesis capítulo 16 y el versículo 1. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sara se puso a pensar: yo ya estoy entrada en años, ya tengo muchos años de edad, además soy estéril, va a ser imposible ya que yo pueda tener un hijo aunque Dios me lo haya prometido. Creyeron que era imposible para Dios hacer algo sobrenatural, algo en contra de la naturaleza. No se daban cuenta que Dios es el Dios de la naturaleza y que Él gobierna a la naturaleza, que Él puede decirle a la naturaleza que cambie lo común y se haga un milagro. Por supuesto que Dios puede hacer eso. Nosotros no lo podemos hacer, no podemos gobernar la naturaleza, pero Dios sí la puede gobernar. Entonces dice la Biblia en el versículo 2, entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que el Señor no me ha dado, me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva, que tengas hijos por medio de ella. Y Abraham atendió. Abraham no necesitaba tampoco atender. Abraham pudo haberle dicho a Sara, pudo discutir con Sara, pudo hacerla reflexionar a Sara, pudo haberle dicho: pero Sara, Dios nos ha prometido, tenemos que confiar, tenemos que esperar en Él, no vamos a arruinar los planes del Señor, no vamos a intervenir en los planes del Señor. Vamos a esperar, no importa que pase el tiempo, Dios es poderoso. Si Él creó los cielos y la tierra, Él creó los árboles, Él creó los animales, Él nos creó a nosotros, Él nos ha prometido un hijo, Él es todopoderoso para poderlo llevar a cabo. Es cierto, nosotros ya estamos avanzados en años, pero no importa, necesitamos creer, necesitamos aceptar lo que Dios dice. Si Él dice que lo vamos a tener, vamos a esperar pacientemente, vamos a esperar. Pero dice la palabra del Señor que lamentablemente Abraham no hizo pensar a Sara, no se resistió, simplemente obedeció. Tenga cuidado, mi querido hermano, mi querida hermana, porque sobre la esposa o sobre el esposo está Dios. Cuando la esposa quiere hacer algo que Dios nos ha dicho que no va a hacer así, usted necesita consultar con Dios, preguntarle a Dios, no hacerle caso simplemente a su esposa, no hacerle caso simplemente a su esposo, cuando Dios ha prometido algo sobre todas las cosas. Cuando Dios ha prometido algo, tenemos que esperar. No hacerle caso al esposo, ni hacerle caso a la esposa. Tenemos que esperar. Dios siempre está sobre el esposo. Dios siempre está sobre la esposa. Eso no quiere decir de que usted no va a atender a su esposo, no va a atender a su esposa. Pero sobre su esposa, sobre su esposo, está Dios. Y cuando Dios ha dicho algo, si la esposa dice otra cosa, hay que esperar en Dios.
Cuando Dios ha dicho algo, si el esposo dice otra cosa, hay que esperar en Dios. Eso es lo más importante que nosotros necesitamos aprender, a saber esperar en Dios, aunque el esposo a quien le tenga mucho respeto, aunque la esposa, aunque le tenga mucho respeto, diga otra cosa. Saber esperar en Dios. Es muy importante eso. Entonces dice la Biblia en el versículo 3, entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham, cuando hacía 10 años que vivían en Canaán. 10 años habían pasado y habían estado esperando. Y cada día sentían que se hacía más larga la espera. Y por eso procedieron a darle una ayudadita al Señor. Nosotros no necesitamos darle una ayudadita al Señor cuando Él ha prometido algo. Si Él nos manda a hacer algo, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero cuando Él nos manda a esperar en sus promesas, necesitamos aprender a esperar en las promesas del Señor. Eso es muy importante que lo aprendamos y que no nos impacientemos. Y entonces dice el versículo 4, ¿se casó Abraham con Agar? Sí, se casó. ¿Quién arregló todo el matrimonio? Su esposa Sarai. Sarai arregló todo para que en su desesperación, en su angustia, arregló todo. Supuestamente arregló todo. Pero eso mismo que Sarai le propuso a Abraham, eso mismo que Abraham aceptó, como no eran los planes del Señor, eso les trajo problemas. Eso les trajo problemas. No se deje llevar por las emociones. No se deje llevar por los impulsos. Porque aunque se vean buenos en el momento, si Dios ha dicho que eso no debe de ser así, si no tenemos que esperar, espere, porque eso le va a traer problemas y dificultades. Aunque en el momento usted esté entusiasmado, aunque en el momento usted no piense en otra cosa más que en obtener lo que Dios le ha prometido, obtenerlo, pero de una manera incorrecta, de una manera humana. No es así. Necesitamos esperar lo extraordinario, lo sobrenatural, el milagro del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 16 de Génesis, versículo 4. Y él se unió con Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, comenzaron los problemas. Ya Agar miraba con desprecio a Sarai. Y a Sarai eso no le gustó. ¿Qué le iba a gustar? Definitivamente que eso iba a salir mal, porque no eran los planes del Señor. No era la forma como Dios quería darles un hijo. Ellos se inventaron esta forma. Siguiendo las costumbres de la gente que lo rodeaba, aconsejado quizás por las costumbres de las personas que vivían en Canaán, pero ese no era el camino que el Señor les había trazado. Eso no estaba dentro de los planes del Señor. Pero el Señor, respetando nuestra libertad, nuestras decisiones, los dejó que procedieran según ellos querían. Como no le consultaron al Señor, claro, ellos sabían que si le consultaban al Señor, no los iba a dejar hacer eso. Así que mejor no le consultaron y siguieron con sus planes. Cuando nosotros nos entusiasmamos con nuestros propios planes, que no son los planes de Dios, no le consultamos a Dios y nos entusiasmamos con nuestros planes y hacemos nuestros planes, y Dios no interviene para no quitarnos nuestra libertad. Pero Dios ya sabe que vamos por un mal camino porque no le hemos consultado a Él. Y entonces dice la Biblia en el versículo 5, no le gustó, dice en el versículo 5, a Sarai el desprecio de Agar, ahora que ya estaba embarazada. No le gustó el desprecio. Y entonces Abraham le dijo en el versículo 6, estamos en el capítulo 16 de Génesis, versículo 6, respondió Abraham a Sarai y le dijo, la sierva está en tu mano, haz con ella como bien te parezca. Y como Sarai la afligía, a una mujer embarazada, ahora Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Y el ángel del Señor, dice la Biblia, la encontró junto a una fuente en el desierto, en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai,
¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de Sarai, mi señora. Sarai, después que le había dado a Abraham con su consentimiento, el matrimonio, después que con su consentimiento y arreglado el matrimonio por ella misma, ahora estaba celosa, ahora estaba teniendo problemas con Agar, con la sierva. Ahora que ella estaba embarazada, ahora que ella se había convertido en esposa también de Abraham, la misma Sara estableció un rival. No era necesario, no era el plan de Dios, no era así. Y Abraham pudo haber intervenido también, así que los dos eran responsables de este error. Sin embargo, ahora que Sara la desespera, que se vaya, Agar huye de la casa. Y entonces dice la palabra del Señor que el ángel no le dice, está bien lo que estás haciendo, cuando encuentra a Agar que anda huyendo. ¿Está bien lo que estás haciendo? No, no le dice, está bien lo que estás haciendo. Vuélvete a tu señora, vuélvete a Sarai, vuélvete, le dice el ángel. En el capítulo 16, versículo 9, vuélvete a tu señora y sométete a ella. Y el ángel del Señor le dijo también, multiplicaré tu linaje, que no será contado a causa de su multitud. Entonces, ¿qué lección nosotros sacamos aquí? ¿Hay lecciones para nosotros aquí? Por supuesto, hay lecciones para nosotros aquí. Aprendamos a esperar. Cuando Dios ha prometido algo, aprendamos a esperar. No pretendamos nosotros ayudarle a Dios al cumplimiento de sus promesas. Ahora, si Él nos pide participar en el cumplimiento de sus promesas, esa es otra cosa. Pero cuando nos dice Él que esperemos, necesitamos aprender a esperar. Aprenda a esperar. Y si su esposo le sugiere algo, o su esposa le sugiere algo cuando están esperando en la promesa del Señor, dígale, vamos a consultar primero con el Señor. Vamos a consultar primero con el Señor. Si Él nos dice que sí, lo hacemos. Si Él nos dice que no, tenemos que seguir esperando. Pero no nos entusiasmemos, porque cuando uno se entusiasma, corre el riesgo de no consultar con Dios. Y cuando no consultamos con Dios, nos metemos por querer ayudar al cumplimiento de las promesas del Señor, nos metemos en grandes problemas, como en los problemas que se metió Abraham con Sara, y en los problemas que se metió también Sara con Agar, y en los problemas que se metió Agar por no consultar con el Señor. Necesitamos aprender a consultar con el Señor. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga, y sobre todas las cosas, espere en Dios. Y si tiene alguna inquietud, consulte con Él, porque Él le va a decir que sí o le va a decir que no, para asegurarnos que vamos por un buen camino. Que Dios te bendiga. Amén.